Se dice que a las 3:15 de la madrugada las puertas del cielo se abren y se establece una conexión especial con lo divino. Dicen que si prestas atención en ese momento de quietud absoluta, podrías escuchar una voz que no pertenece a este mundo. Esta no es solo una leyenda urbana o un cuento para asustar. Para muchos es una realidad tangible. Y esta es la historia de un hombre que no estaba buscando a Dios, pero esa noche Dios decidió buscarlo a él. Nuestro protagonista se llamaba Samuel. Su vida se había desmoronado pieza por pieza, como un castillo de naipes frente a un soplido del destino. Había perdido su trabajo, esa fuente de orgullo y sustento que lo definía. Su familia, el ancla de su existencia, se había distanciado, dejando un vacío que resonaba en cada rincón de su hogar solitario. Y lo peor de todo, lo que sentía como la pérdida definitiva, era su fe. Aquella chispa de esperanza que alguna vez lo guió, se había extinguido, dejándolo a oscuras en un mundo que ya no entendía. Esa noche en particular, el sueño le era esquivo. El peso de su culpa y sus fracasos era una carga más pesada que cualquier cansancio físico. Daba vueltas en la cama, reviviendo cada error, cada palabra no dicha, cada oportunidad perdida. La oscuridad de su habitación parecía reflejar la oscuridad de su alma. Incapaz de soportar más el silencio opresivo de su casa, se levantó. Tomó su abrigo viejo, ese que lo había acompañado en tiempos mejores, y salió a caminar sin un rumbo fijo, sin un destino en mente. Solo quería escapar de sí mismo. Las calles de la ciudad estaban desiertas, bañadas por la luz amarillenta y solitaria de las farolas. La lluvia reciente había dejado el asfalto brillante y húmedo, y el único sonido que rompía el silencio nocturno era el eco de sus propios pasos, un ritmo monótono que marcaba su deambular sin propósito. Caminó y caminó, perdido en sus pensamientos, hasta que, de repente, lo escuchó. Fue un susurro apenas perceptible, llevado por la brisa fría de la madrugada. Samuel se detuvo en seco. Su corazón dio un vuelco. Giró la cabeza, escudriñando las sombras de los callejones, los portales oscuros de los edificios. No había nadie, absolutamente nadie. Debo estar volviéndome loco, pensó. El estrés, la falta de sueño, la desesperación, todo debía estar jugándole una mala pasada. Sacudió la cabeza tratando de alejar la alucinación y reanudó su marcha, un poco más aprisa esta vez. Pero la voz volvió, más fuerte, más clara, imposible de ignorar. No huyas más, Samuel. Esta vez la voz no parecía venir de fuera sino de dentro de él, resonando en lo más profundo de su ser. Y en ese preciso instante, algo dentro de Samuel se quebró. No como cuando se rompe un objeto, sino como cuando se rompe una presa y el agua contenida fluye libremente. No era miedo lo que sentía, para su sorpresa. Era una paz abrumadora, una serenidad que no había experimentado desde su infancia, desde aquellos días inocentes en los que el mundo parecía un lugar seguro y lleno de promesas. Sus piernas flaquearon y cayó de rodillas sobre el pavimento frío, justo bajo el halo de luz de una farola solitaria. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin control, lágrimas de dolor, de alivio, de confusión. Con la voz temblorosa, rota por el llanto, se atrevió a preguntar al aire, ¿quién eres? Y la respuesta llegó. No con un trueno ni un estruendo, sino con la misma calidez y cercanía de antes. Soy el que nunca te dejó solo. Dicen que Samuel lloró durante minutos que parecieron horas, arrodillado en esa calle vacía. Lloraba sin entender completamente por qué, pero sentía cómo cada lágrima lavaba un poco de la pesada carga que llevaba. Cuando finalmente logró calmarse y levantó la vista, ya no había voz, ya no había presencia. Solo estaba él, la farola y el silencio de la noche. Miró su reloj.
Marcaba las 3:16 de la madrugada. Un solo minuto había cambiado su vida para siempre. A la mañana siguiente, impulsado por una necesidad que no podía explicar, Samuel volvió al mismo lugar. Necesitaba confirmar que no había sido un sueño, una alucinación. Y allí, justo en el punto donde se había arrodillado bajo la farola, encontró algo que no estaba la noche anterior. Era una Biblia vieja, con las tapas gastadas por el tiempo. Estaba abierta en una página específica, como si alguien la hubiera dejado deliberadamente para él. Se acercó y leyó el pasaje señalado. Era del libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Las palabras parecieron saltar de la página y clavarse en su corazón. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Samuel no supo cómo llegó esa Biblia allí. No había una explicación lógica. Pero en ese momento, la lógica no importaba. Solo entendió una cosa, una verdad profunda y reveladora. A veces, cuando nos hemos rendido, cuando hemos dejado de buscar, Dios no espera a que lo llamemos. Él viene a nuestro encuentro justo en ese momento de quiebre, justo cuando sentimos que ya no podemos más. Esta historia de Samuel no es única. Quizás tú que me escuchas también estás viviendo tu propio 3:15 de la madrugada. Esa hora simbólica donde el alma grita en silencio, donde la soledad se siente más profunda y el futuro parece incierto. Puede que no sea literalmente a las 3:15 a.m., puede ser a mediodía en tu oficina o en la quietud de tu coche atrapado en el tráfico. Es ese momento en que tocas fondo y sientes que nadie te escucha. Si en ese instante sientes un llamado, un susurro, una intuición inexplicable, no lo ignores. No lo descartes como una locura o una casualidad. Porque cuando Dios te llama, no es para juzgarte por tus errores o para señalar tus caídas. Es para recordarte que, a pesar de todo, no estás solo. Es para decirte que todavía hay esperanza, que todavía hay un camino de regreso. Estas son las historias 03:15, porque a las 3:15 la fe despierta. Si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Y suscríbete para más relatos que nos recuerdan que nunca perdemos la fe del todo. A veces, solo se queda dormida. Gracias por escuchar.